Jóvenes de séptimo grado, un placer saludarlos, esperando que sigan las normas de bioseguridad y que nos quedemos en casita, ¿verdad? Hoy miércoles 1 de junio de 2020 vamos a continuar con el tema multiplicación y división de números positivos y negativos. La sesión es la número 5, que es la división. Tenemos dos objetivos, que es escribir un PO de multiplicación como un PO de división. Y la número 2 es dividir dos números según el signo. Esto está tomado de la página 28 y 29 de su libro, jóvenes. Ok, nos dan los siguientes ejemplos y nos dicen que encontremos el número que va en la casilla. Yo les pregunto, ¿cómo podemos conocer el número que falta en la casilla? ¿Cómo podríamos hacerlo? Viendo con la tabla del 3 que el número multiplicado por 3 nos da 12. Esa podría ser una. Muy bien. ¿Y otra cuál podría ser, jóvenes? Dividiendo 12 entre 3. Muy bien. Así podemos conocer. Muy bien. Ahora, previamente nosotros conocimos los signos de la multiplicación. Recuerden la clase anterior, más por más, menos por menos. Ok, ahora les pregunto, teniendo esos conocimientos, ¿qué signo iría en esa casilla? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el resultado es un número positivo. Y aquí tenemos positivo y nos faltaría otro positivo. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Porque ya conocemos la ley de los números cuando multiplicamos. Muy bien. Ahora veamos este otro caso. ¿Qué número colocaríamos nosotros ahí? ¿Qué número falta? El 4. Ok, ¿cómo iría el 4? ¿Positivo o negativo? Sería negativo. ¿Por qué? Porque el resultado es negativo. Entonces tenemos menos por más. Muy bien, porque multiplicamos ahí. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué número nos faltaría aquí en la casilla? 4. Muy bien. ¿Y ese 4 cómo sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque en la multiplicación, signos iguales, el resultado es positivo. ¿Y acá? ¿Qué número nos falta en la casilla? El 4. ¿Y cómo sería ese 4? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, ¿por qué? Porque signos distintos, en la multiplicación el resultado es negativo. Entonces, sería para A más 4, para B menos 4, para C menos 4 y para D más 4. Miren qué tan importante es la multiplicación para aprender a dividir. De hecho, la multiplicación es la operación inversa a la división y la división es la operación inversa a la multiplicación. Por eso es importante saber que uno, si no sabe multiplicar, bien difícil que pueda aprender a dividir, ¿verdad? Ok, veamos ahora. Ahora esto ya conocemos. Hagamos la inversa para dividir. Entonces, el resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir por el divisor, que sería el segundo término, que en este caso es más 3. Y vamos a decir 12 entre menos 3 es igual a más 4. Cambiemos esta multiplicación y convirtámoslo en una división. Decimos menos 12 entre más 3 es igual a menos 4. Y aquí más 12 entre menos 3 es igual a menos 4. Muy bien. Menos 12 entre menos 3 es igual a 4. Miren, aquí confirmamos que la operación inversa de la división, de la multiplicación, es la división. Miren. Y tenemos que saber también que todas las divisiones las podemos escribir como una multiplicación y todas las multiplicaciones como una división. Miren, al multiplicar nos cambia otro número. Miren, hacemos la inversa. A esto le llamamos
división de números enteros, ¿verdad? ¿Y cuáles son los enteros? Son los positivos y son los negativos. Ok. Con los conocimientos de los casos anteriores, nosotros podemos concluir lo siguiente: que al dividir dos números positivos o negativos según el signo, si el signo de los dos números es el mismo, el signo del cociente va a ser positivo. Si el signo de los dos números es diferente, el signo del cociente va a ser negativo. Según el valor absoluto. El valor absoluto es el cociente de la división de los valores absolutos de los dos números. Quiere decir que tenemos que fijarnos en el signo de los números del valor absoluto. O tenemos estas siguientes reglitas, miren. Signos iguales, más entre más es igual a más. Menos entre menos es igual a más. Signos distintos, menos entre más es igual a menos. Y más entre menos es igual a menos. Aquí lo único que cambia es el signo entre. Pero lo mismo resulta por la multiplicación y la división. Que signos iguales, el resultado va a ser positivos en la división y en la multiplicación. Que signos distintos van a ser siempre negativos. Recordemos en cuanto a la suma y la resta, que signos iguales se sumaba y se colocaba el mismo signo. Pero signos distintos teníamos que ver el valor absoluto. Esa es la diferencia entre sumar y multiplicar y dividir, ¿va? Que ya hay una regla que dice signos iguales, resultado positivo. Signos distintos, resultado negativo. Y entonces nosotros tenemos que aprendernos este cuadrito, que de la clase anterior lo estamos viendo. ¿Qué otras cosas podemos concluir? Así que para que el signo, en caso de la división, se pueda pensar de la misma manera que en la multiplicación, ¿verdad? El signo se tiene que pensar de la misma manera. Para calcular el cociente se escribe el signo y después el cociente, o sea, el número de los valores absolutos de esos dos números. Si el triángulo representa un número diferente de 0, 0 entre el triángulo es igual a 0, porque al multiplicar todo número multiplicado por 0 da igual al mismo número. Pero en la división, el cociente, el divisor, no podemos dividir un número entre 0. ¿Por qué? Porque no está definida. Quiere decir que no hay una respuesta a esa pregunta. Entonces, cuando el divisor es 0, nuestra respuesta en la división tiene que ser no está definido. Ok, vamos con el ejemplo 3.13. Y nos dicen que dividamos más 18 entre más 3. Más 18 entre más 3. Entonces nosotros multiplicamos los signos. Dividimos los números. Más entre más es igual a más. 18 entre 3 a 6. Veamos acá. Menos 18 entre menos 3. Menos entre menos es igual a más. 18 entre 3 es igual a 6. ¿Qué dice aquí? Signos iguales. Signos iguales. El resultado va a ser positivo. Les toca hacer el ejercicio 3.6. Vamos con el 3.14. Más 18 entre menos 3. Entonces nosotros tenemos que dividir más entre menos. Va a ser negativo. Aquí aplicamos la regla. Signos distintos en la multiplicación y división. El resultado va a ser negativo. 18 entre 3 a 6. Muy bien. Lo mismo acá. Menos 18 entre más 3. Multiplicamos o aplicamos la ley de los signos. Menos entre más es igual a menos. 18 entre 3 es igual a menos 6. En otras palabras, signos distintos en la división. El resultado del cociente va a ser un número negativo. Ok, les toca hacer el ejercicio 3.13. Yo les recomiendo una cosa. Repasemos las tablas, ¿verdad? Para que dividamos correctamente. En la división de números enteros, donde el cociente no es un número entero, se puede expresar el cociente de dos números como una fracción. Aquí es lo que conocemos divisiones que no son exactas, pero sí hay forma de expresarlo. Los podemos expresar como una fracción o como un decimal. Entonces, si yo divido menos 5 entre más 3, miren, menos 5 entre más 3. Ningún número, al dividir menos 3 entre 5, no hay ningún número
que multiplicado por 3 me dé 5. Entonces no es una división exacta. Entonces aquí aplico la ley de los signos. Menos entre más es igual a menos. Y solo lo dejo planteado como una fracción. Miren, 5 entre 3. Lo puedo dejar expresado así. Y más adelante, los temas que vienen, lo podemos hacer, convertir en un decimal. Entonces, también puedo expresarlo. ¿Qué tipo de fracción tenemos aquí? Una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Y las fracciones impropias también las podemos convertir en un número mixto, ¿verdad? Que eso ya lo tienen conocimiento ustedes. Pero en este libro se nos pide que solo lo dejemos expresado como una fracción impropia, ¿verdad? Observa las siguientes divisiones, miren. Igual, miren. Menos entre más es igual a menos. Miren, lo dejamos expresado como una fracción impropia. Generalmente el signo del numerador o denominador lo escribimos en medio de la fracción. A veces tenemos el descuido de colocarlo abajo, en el denominador o en el numerador. No, va en medio de la fracción, ¿verdad? Porque eso indica que esa fracción es un número negativo. Miren, menos entre más, esta es la forma de expresarlo. Y menos entre más, esta es la forma de expresarlo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, yo les solicito que hagan las asignaciones, que son poquitas, que son el ejercicio 3.6 y 3.7, que repasemos, que nos aprendamos estas reglitas que nos van a servir de aquí en adelante para dividir números números enteros, y que practicamos también, que son los mismos de la multiplicación, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que signos iguales en la división y multiplicación, el resultado va a ser positivo y que signos distintos van a ser negativos, a diferencia de cuando sumamos, que signos iguales se suma y se coloca el mismo signo, y que signos distintos tenemos que tomar en cuenta el valor absoluto de los números, ¿verdad? Tengan buen día y nos vemos la próxima.